Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están por ahí? Espero que con muchísimas ganas de enterarse de todo, porque hoy venimos con un tema que, madre mía, ha dado mucho de qué hablar y sigue generando revuelo. Si eres fan de las telenovelas turcas, de esas historias que nos roban el corazón y nos transportan a otros mundos, sabes de quiénes estamos hablando. Sí, porque hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de la supuesta boda de Demet Özdemir y Can Yaman, una historia que te va a sorprender, créeme, prepárense para un viaje por los rumores, las confirmaciones y las realidades que rodean a esta pareja que para muchos, es la pareja perfecta. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio, si todavía no lo has hecho, aprieta ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita. Así te aseguras de no perderte ni un solo chisme jugoso y todas las exclusivas que traemos para ti. Ahora sí, ¿listos para la bomba? Cuando pensamos en Demet Özdemir y Can Yaman, la imagen que nos viene a la mente es la de los protagonistas de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, una serie que los catapultó a la fama mundial y que para muchos fue el escenario perfecto donde nació el amor. Sus personajes, Sanem y Can, tenían una química que traspasaba la pantalla, y eso, mis queridos amigos, hizo que los fans se volcaran en masa a desear que esa magia continuara en la vida real. Y así fue, o al menos eso creíamos. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron a circular casi al mismo tiempo que la serie se emitía, alimentados por sus apariciones juntos, sus sonrisas cómplices y, seamos sinceros, por esa fantasía que todos tenemos de que los protagonistas de nuestras historias favoritas vivan felices para siempre e incluso después de los créditos finales. La presión de los fans, las miradas de los medios, y ese magnetismo innegable entre ellos, hicieron que la idea de Demet y Can como pareja se afianzara en el imaginario colectivo. Y claro, ellos, con esa gracia que los caracteriza, a veces jugaban con la situación, alimentando un poco la llama de la especulación. Recuerdo perfectamente las fotos que salían en las revistas, las entrevistas donde se les preguntaba directamente y sus respuestas, a menudo evasivas pero siempre con un brillo especial en los ojos, que dejaban la puerta abierta a la interpretación. Era como ver un capítulo más de Erkenci Kuş, pero esta vez en la vida real. Y la trama se ponía cada vez más interesante, porque los rumores de boda empezaron a sonar con fuerza. Imaginen la conmoción. La pareja del momento, los ídolos de multitudes uniéndose en matrimonio. Se hablaba de fechas, de lugares, de vestidos de novia, de invitados de ensueño. Las redes sociales explotaban con cada nueva pista, cada susurro. Parecía que estábamos a un paso de presenciar uno de los enlaces más esperados de la industria del entretenimiento. Pero, ¿qué pasó realmente? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque, como en toda buena historia, hay giros inesperados. La verdad, mis amigos, es que esa boda soñada por tantos fans nunca llegó a concretarse en el sentido más tradicional de la palabra, al menos no entre ellos dos. Sí, lo sé, es un golpe para muchos que esperaban verlos dar el sí quiero. Pero la vida, y especialmente la vida de las celebridades, rara vez sigue un guión perfecto. Después de Erkenci Kuş, la relación entre Demet y Can, aunque se mantenía en un plano de amistad y respeto mutuo, no evolucionó hacia un matrimonio. Y aquí es donde entra en juego la confusión y, quizás, la decepción de muchos. Los medios y los fans, acostumbrados a verlos juntos, a imaginar su futuro, crearon una narrativa que, a pesar de no tener una base sólida, se convirtió en una verdad para muchos. Hay que entender que las estrellas de cine y televisión viven bajo un escrutinio constante. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus apariciones públicas, es analizado al milímetro. Y cuando hay química en pantalla, es natural que la gente espere que esa química se traslade a la vida privada. Demet y Can tenían una conexión especial, eso es innegable, y eso fue lo que hizo que la fantasía de una boda fuera tan atractiva. Pero la realidad es que, después de un tiempo, sus caminos tomaron rumbos diferentes. Can Yaman, por ejemplo, siguió cosechando éxitos y protagonizando nuevas producciones, y Demet Özdemir también ha continuado brillando en su carrera, participando en proyectos que la han consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía. La innegable química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci Kuş fue el combustible que encendió la chispa de la imaginación del público. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en el epítome del amor de novela para millones de espectadores. Sus miradas, sus gestos, la intensidad con la que interpretaban a sus personajes, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de la actuación. Los fans, absortos en la historia de amor de Sanem y Can, no tardaron en desear que esa magia se replicara en la vida real.
Esta expectativa colectiva se convirtió en un torbellino de rumores, especulaciones y deseos fervientes de verlos juntos fuera de la pantalla. Con el paso del tiempo y la creciente popularidad de la pareja, los rumores de un romance se volvieron cada vez más persistentes. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis de fotos y vídeos, y pruebas de que Demet y Can eran pareja. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, se sumó al frenesí, publicando artículos y reportajes sobre la supuesta relación. Cada aparición pública juntos, cada entrevista en la que se les preguntaba sobre su relación, era analizada al detalle. A menudo sus respuestas eran ambiguas, dejaban entrever un cariño especial pero sin confirmaciones explícitas, lo que solo avivaba aún más la llama de la especulación. Esta danza entre lo público y lo privado, entre la ficción y la realidad, creó un aura de misterio que cautivó a los fans. Fue en este caldo de cultivo de rumores y expectativas donde la idea de una boda entre Demet Özdemir y Can Yaman comenzó a tomar forma. La narrativa se fue construyendo en la mente de los seguidores: si la química era tan real, si el amor que proyectaban en pantalla era tan palpable, ¿por qué no dar el siguiente paso? Las conversaciones en foros, los comentarios en redes sociales y las teorías de fans se centraban en cuándo y cómo sería su boda. Se imaginaban vestidos de ensueño, ceremonias románticas y una celebración a la altura de su fama. Los medios de comunicación, aprovechando el interés masivo, también contribuyeron a esta narrativa, publicando supuestas filtraciones y fuentes cercanas que hablaban de planes de boda inminentes. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo difiere de las expectativas creadas. A pesar de la intensa campaña de los fans y la persistencia de los rumores, la boda entre Demet Özdemir y Can Yaman nunca se materializó. La conexión que compartían en Erkencikus fue profesional y, aunque pudo haber existido una amistad o un cariño especial, no evolucionó hacia un compromiso matrimonial. La serie concluyó y con ella, la oportunidad de seguir alimentando la fantasía de su relación en pantalla. La vida de las celebridades, marcada por agendas apretadas y trayectorias profesionales individuales, tomó caminos separados para ambos actores. Esta discrepancia entre la fantasía del público y la realidad de la vida de los actores generó, para muchos, una sensación de sorpresa e incluso decepción. Después de haber invertido tanto emocionalmente en la pareja ficticia, era difícil aceptar que esa historia no continuaría en la vida real. La fuerte identificación con los personajes de Sanem y Can llevó a muchos a creer que Demet y Can eran la pareja perfecta, y la idea de su boda se convirtió en un deseo colectivo. La falta de una negación categórica y contundente en los primeros momentos también pudo haber permitido que la especulación persistiera y que la ilusión se mantuviera viva por más tiempo. Es importante recalcar que la vida personal de las celebridades es un territorio privado, y aunque el público sienta una conexión especial con ellos debido a sus interpretaciones, sus decisiones sentimentales son suyas y solo suyas. Demet Özdemir y Can Yaman, como profesionales, entregaron actuaciones memorables que crearon una ilusión muy poderosa. Sin embargo, esta ilusión, por muy real que pareciera, pertenecía al universo de Erkencikus, y no se tradujo en un compromiso nupcial en la vida real. Can Yaman, después del éxito de Erkencikus, continuó expandiendo su carrera en Turquía y posteriormente en Italia, participando en producciones de gran éxito y consolidándose como un actor reconocido internacionalmente. Por su parte, Demet Özdemir también ha seguido una trayectoria ascendente, protagonizando diversas series y películas que han reafirmado su estatus como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Ambos han construido carreras sólidas y han seguido adelante con sus vidas, incluyendo relaciones personales que, si bien han sido objeto de atención mediática, no los han llevado al altar juntos. La persistencia del rumor sobre la boda de Demet y Can en la mente de muchos se explica por varios factores. En primer lugar, la cultura de las redes sociales juega un papel crucial. Los clips de la serie, las fotos juntos, los memes y las discusiones en línea sobre su relación continúan circulando, manteniendo viva la memoria de su química en pantalla. La nostalgia por Erkencikus y la esperanza de que la magia de la serie perdurara en la vida real son emociones poderosas que mantienen viva esta narrativa. En segundo lugar, la naturaleza misma del rumor. A menudo los rumores se alimentan de pequeños fragmentos de información, de interpretaciones y de deseos, y sin una desmentida firme y clara en un momento crucial, pueden arraigarse en la conciencia colectiva. La ausencia de un no rotundo y definitivo en todas las ocasiones, o quizás respuestas ambiguas en entrevistas, pudieron haber contribuido a que la especulación no se disipara por completo.
Es fundamental distinguir entre la química en pantalla y la realidad de una relación amorosa. La actuación es un arte que permite a los actores crear ilusiones de intimidad y conexión que pueden ser increíblemente convincentes. La profunda conexión que Demet y Can mostraron en Erkenci-Kuş fue un testimonio de su talento actoral y de la química profesional que desarrollaron. Sin embargo, esta química profesional, por intensa que fuera, no necesariamente se traduce en una compatibilidad para el matrimonio en la vida real. Las dinámicas de las relaciones fuera de las cámaras son complejas y dependen de muchos factores que van más allá de la atracción en pantalla. Además, es importante considerar la presión mediática y el escrutinio al que están sometidas las figuras públicas. Las vidas de los actores suelen ser objeto de un interés público desmedido, y cualquier indicio de una relación se magnifica y se convierte en tema de conversación. En el caso de Demet y Can, su popularidad global y el éxito arrollador de Erkenci-Kuş crearon un escenario perfecto para que los rumores sobre su relación florecieran y se perpetuaran. La fantasía del público de que sus ídolos vivieran felices para siempre se convirtió en una fuerza poderosa que influyó en la percepción de la realidad. La verdad, entonces, es que la supuesta boda de Demet Özdemir y Can Yaman fue un producto de la imaginación colectiva, un anhelo de los fans que se construyó sobre la base de su increíble conexión en pantalla. Fue un deseo ardiente de ver la magia de la ficción trasladada a la vida real, una aspiración que, si bien comprensible, no se materializó. Ambos actores han seguido caminos profesionales y personales distintos, y han vivido sus propias experiencias amorosas sin que ninguna de ellas involucrara una unión matrimonial entre ellos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es el impacto duradero que Demet Özdemir y Can Yaman tuvieron en la audiencia a través de Erkenci-Kuş. Nos brindaron una historia de amor que nos conmovió, nos hizo suspirar, nos hizo soñar y, sobre todo, nos regaló momentos inolvidables en la pantalla. La huella que dejaron en el corazón de sus seguidores es imborrable y por eso, siempre los recordaremos con cariño, no solo como actores, sino como los artífices de una de las historias de amor más queridas de la televisión turca. El fascinante poder de la ficción reside en su capacidad para influir en nuestra percepción de la realidad. Nos permite sumergirnos en mundos distintos, conectar emocionalmente con personajes y sus vicisitudes, y a veces, nos cuesta trazar la línea entre la pantalla y la vida. La historia de la supuesta boda de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo los deseos y las fantasías del público pueden crear narrativas paralelas a la realidad. Sin embargo, es crucial recordar que al final del día, las celebridades son seres humanos con vidas propias, con decisiones personales y con sus propios caminos que recorrer, independientemente de lo que el público espere o desee para ellos. En resumen, mis amores, la tan comentada boda entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un deseo colectivo, un sueño alimentado por la extraordinaria química que ambos actores demostraron en Erkenci-Kuş. Sin embargo, esta unión nupcial en la vida real nunca llegó a ser una realidad. Can Yaman y Demet Özdemir continuaron sus trayectorias profesionales y sus vidas personales de forma independiente, dejando a Erkenci-Kuş como el hermoso y entrañable recuerdo de una pareja que cautivó a millones, pero que en la vida real nunca llegó al altar juntos. La verdad, aunque a veces duela un poco a los románticos empedernidos, es que la magia de la pantalla se quedó en la pantalla. Y hasta aquí, mis amores, llegamos con esta historia que espero les haya resultado tan intrigante como a mí contarla. La verdad a veces es más sencilla de lo que imaginamos, pero no por ello menos interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creían en esa boda? ¿Les entristece o les da igual que no se haya dado? ¿O quizás piensan que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es lo más valioso. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció esclarecedor, no olviden darle un super asterisco me gusta asterisco, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas historias, y lo más importante, si aún no lo han hecho y quieren seguir descubriendo todos los secretos del mundo del entretenimiento, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Prometo seguir trayéndoles más exclusivas, más chismes y mucha más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.